también saber bien la anatomía, saber la fisiología, saber nuestra estructura con la histología. Porque cuando escribamos nuestros pacientes tenemos que escribir muy bien la zona anatómica donde encontramos las lesiones y qué es lo que acontece fisiopatológicamente. Entonces, este año aprovecharemos, seguramente, si la pandemia vamos manejando mejor y el microbio o el virus se pone un poco más dominado, para mitad de año ya hemos de tener clases más presenciales. Seguro que vamos a tener. Hay que tener mucha fe. Y los que son católicos, que recen conmigo al Dios de los católicos, y los que no son católicos, que bueno, que encuentren un Dios. Igual hay que todo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor. Ahora sí, bueno. Sí, porque parece que cayó la red acá. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de tuberculosis intrapulmonar. Terminado esto, vamos a ir a ver un poco lo que vino a hacer el SIDA con la tuberculosis y luego tuberculosis multiresistente para que podamos ver. Ayer decíamos que la tuberculosis es una infección bacteriana, preferentemente pulmonar, o que en pulmón era donde comenzaba a manifestarse. Sin embargo, no se quedaba solo con pulmón. También podía afectar todos los otros órganos que podíamos imaginar. Decía siempre un profesor nuestro, lo único que nos afecta es lo que las mujeres adornan tanto, es las uñas y el cabello. Y no es tan cierto, porque a veces también las uñas puede haber una tuberculosis de piel que puede afectar esas zonas. Entonces, todos los órganos que pueden afectar son realmente importantes y cada uno tiene una particularidad que tenemos que ir viendo de a poco para ver cómo se va a presentar o cuándo vamos a pensar sobre todo en ello. Entonces, tuberculosis extrapulmonar va a encontrar en la pleura, que es una de las más frecuentes, luego el sistema nervioso central, sistema linfático. En la pleura la manifestación va a ser con derrames generalmente, y irritación de la pleura, a veces hay una pleurodimia, o sea, un dolor pleural nada más, pero luego puede pasar a haber un derrame pleural que generalmente hacemos los estudios correspondientes y vamos a encontrar. Vamos a hablar en más detalle un poco más tarde. Sistema nervioso central. Ahí tenemos dos opciones importantes. Uno, la meningitis tuberculosa,
y otra, lo que puede haber una cerebritis y aparte los tumores cerebrales, los tuberculomas cerebrales. No es frecuente, pero hay que saber que existe, porque cuando existe nos sorpresa bastante importante. El sistema linfático, eso sí es frecuente. Se hablaba antes que en el sistema linfático el sistema linfático se veía muy afectado en las comunidades que no han tenido mucho contacto con la tuberculosis o mucho contacto con el mundo, digamos, antiguo. O sea, poblaciones de América, poblaciones de África, que han sido descubiertas por europeos y que no han conocido la tuberculosis antes que ellos, uno de los primeros sistemas afectados es el sistema linfático. Y se pueden ver cadenas ganglionares en región cervical, a veces también en región abdominal, a veces torácica, e incluso externas en otras localizaciones. Pero las cervicales son las que suelen llamar la atención y en las que solemos tener a veces dificultad diagnóstica por los múltiples diagnósticos que pueden acontecer. Puede ser linfoma, puede ser otro tipo de adenitis infecciosas o parasitarias, como el caso de la leishmaniasis, por ejemplo. Entonces, todo eso puede acontecer. Huesos y articulaciones. Un ratito. No vemos tu diapositiva. Creo que no estás compartiendo pantalla. ¿No se ve la diapositiva? No. No, bueno, un momentito. Un momentito, entonces, vamos a ver. Vamos a ver si esto achicamos. Vamos a ver. Un ratito. Entrar. No sé. En principio yo hice lo que tenía que hacer para compartir. Ahora no sé cuál es la razón por la cual estamos sin poder. Lucas, veme qué está pasando con mi... En compartir pantalla, doctor, entraste ya ahí. Si tenés minimizado tu clase, ahí tienen que aparecer. Voy a achicar de vuelta la clase. O sea, las clases están todas achicadas y ahí tenía que haber aparecido. Yo hice en compartir, pero ahora no me está saliendo más compartir a mí. No me está apareciendo. Sí, el Zoom está maximizado, pero no me veo yo nada acá.
No sé qué hice con el Zoom acá, realmente. Voy a salir y voy a entrar de vuelta. A ver si... No. Hay un cuadrito solamente que teóricamente tengo que hablar de. Ahí le di clic y vamos a ver si ahí me da. Ahí solo te dice hablando. Ahora está intentando abrir ahí. Vamos a ver si ahí logramos algo. Ahí se escribe un mensaje solamente. Sí. La cámara no funciona. Vamos a ver un poco ahí. No, va saliendo su asistente. Reinicia computadora mesa. Mira, estamos conectados, pero no sé qué. Algo no le gusta de mí. Voy a cerrar y volver a abrir. Tal vez ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Sí. ¿Ahí ven? Sí, doctor, ahí sí. Ahora sí. Ahí ya. Bueno. Entonces ya vamos a estar. Bueno. Entonces, comenzamos con que la tuberculosis extrapulmonar puede afectar diversos órganos, entre ellos la pleura, dijimos, ya que puede hacer derrame pleural, el sistema nervioso central, que puede haber la meningitis tuberculosa, y aparte también cerebris y también tuberculomas dentro del parénquima cerebral. El sistema linfático, habíamos dicho que era muy frecuente, sobre todo en las comunidades que nunca han tenido contacto con otros pacientes bacilares, o sea, que el bacilo sea nuevo en esa comunidad, daba mucho. Hoy día se ve bastante y se confunde con otras patologías en la cual podemos tener adenopatías importantes, sobre todo en la parte cervical. El sistema genitourinario. Ahí tenemos algo que olvidábamos mucho antes. ¿Por qué olvidábamos mucho? Porque no pensábamos que en orina podíamos buscar también bacilo del Koch. Entonces hoy día, cuando una paciente presenta o un paciente presenta infecciones urinarias a repetición y no se cura con los gérmenes habituales y aparte sus orinas, cuando se hacen los cultivos, no vienen gérmenes, dicen no crecen gérmenes, hay que pensar en una tuberculosis. Entonces pedir cultivo del centrifugado de la orina y generalmente en el cultivo vamos a encontrar. Solo que el cultivo dijimos ayer que cuánto tiempo tarda. A ver, alguien me ayuda. 45 días. 45 días. Entonces, vamos a tardar muchísimo en tener resultado de eso. Pero se puede hacer una baciloscopía también. O sea, nosotros hacemos una baciloscopía y podemos encontrar bacilo de Koch ahí en el sedimento urinario, en el centrifugado del sedimento urinario. Y hoy día también teniendo nosotros lo que habíamos dicho ayer, que tenemos el sistema para hacer el PCR, también podemos hacer para determinar. O sea, tenemos métodos para diagnosticar una infección urinaria provocada por tuberculosis. Entonces, tenemos. Ahora, eso, cuando sabemos que es orina que está infectada con tuberculosis, hay que ver cuál órgano que está infectado. Si es riñón o si es uréter o si es la parte pielocalicial. O sea, que puede ubicarse en cualquier parte este señor bacilo y ocasionar problemas. Bueno, cuando vamos a huesos y articulaciones, antes en hueso hablábamos de infección de absceso frío, porque hablamos de absceso caliente, el absceso que tiene todos los signos inflamatorios. Pero cuando hay un absceso que no presenta todos los signos inflamatorios, sino solamente hay pus y no es caliente, hablamos de absceso frío. Los abscesos fríos culpábamos siempre al bacilo de la tuberculosis. No vemos muy frecuente eso ahora, pero sí podemos ver todavía en algunas articulaciones infecciones tuberculosas cuando son cuadros infecciosos prolongados sobre todo. Se presenta como una osteomielitis a veces. Y en los huesos, lo que más nos preocupa es
hueso en la columna vertebral, general del cuerpo vertebral, cuando ocasiona y le llamamos el mal de Pope. Esa es una de las enfermedades que le ponemos un nombre específico y mantenemos ese nombre a través de los años. Normalmente afecta columna, el cuerpo vertebral, y va aplastando el cuerpo vertebral y la persona va teniendo mucho dolor a nivel lumbar. Normalmente pasa un calvario de diagnóstico hoy día hasta se hace una tomografía, luego una tomografía de resonancia y todo habiendo pasado ya por los exámenes más simples de imagenología. Y llegan a veces a no tener, y el diagnóstico lo hacemos cuando encontramos que hay una lesión compatible con una tuberculosis allí y tendríamos que hacer un examen histológico para ver si hay granulomas. Normalmente no tenemos mucha opción para hacer. Hoy día el PCR también nos ayuda para eso. La diseminada miliar. Esa es una cosa que hay que saber muy bien. ¿Por qué extrapulmonar? Si bien es dentro del pulmón, o sea, dentro de la caja torácica, dentro del parénquima pulmonar, pero es del intersticio pulmonar. O sea, no afecta la parte funcional pulmonar, sino más bien afecta la parte intersticial del pulmón. Por eso llamamos miliar. Y cuando se ve en la radiografía, se ve como imágenes de pequeños granulitos, así como la chía. Ahora ya no hablamos de milio. El milio, el mijo, era un alimento que se daba a los pajaritos, a los animales voladores, o sea, a las aves pequeñas, a las aves domésticas sobre todo. Pero hoy día vamos a decir que es como una chía. O sea que en vez de llamar miliar sería chiar hoy día para nosotros, para actualizar un poco. Pero le vamos a decir miliar porque ya es costumbre eso. En piel, las lesiones en piel suelen ser muy particulares y eran lesiones ajamonadas. ¿Qué quiere decir ajamonadas? Rosadas, sobrelevadas, ligeramente sobrelevadas nada más, y que no cura con los medicamentos comunes usados en piel. Y en piel, ustedes dan piel este año recién. Pero ¿cuál es la pomada que más se usa? La que tiene corticoides. Y los corticoides parece que al bacilo de Koch le encanta y aumenta su crecimiento en esos casos. Entonces, le hacen corticoides y mejora la lesión, o sea, va siendo más extensa la lesión. ¿Por qué? Porque es una lesión basilar en la piel. Cuando apareció el SIDA también eso vino a complicarse un poco más porque el sarcoma de Kaposi es bastante parecido a las lesiones de piel de la tuberculosis. En los ojos, la uveitis tuberculosa se ve con cierta frecuencia y normalmente los colegas oftalmólogos piensan en ello cuando tienen el síndrome de ojo colorado que no mejora con tratamientos habituales y entonces piensa que puede ser una lesión tuberculosa. Estos son algunos de los casos de extrapulmonar. Y tenemos más todavía, pero vamos a ir detallando cada uno de ellos. O sea, más. En la pleura, entonces el derrame pleural es lo que tenemos. Y en la pleura tenemos que hacer una punción una punción torácica, una toracocentesis y extraemos el líquido pleural. La extracción del líquido pleural tiene que hacerse para un estudio del líquido y ahí se ve cómo está la LDL, cómo están las proteínas, cuál es el pH y si hay bacteriología y si hay una citología. O sea, se hace un examen citoquímico y bacteriológico. Citoquímico, la celularidad que está. Químico, para ver la LDH, para ver la glucosa, para ver las proteínas. Y citoquímico dijimos, citológico, la celularidad dijimos. Químico, eso. Y citológico para ver qué tipo de células tenemos, si tenemos glóbulos blancos, cuál de glóbulos blancos tenemos. Y en este acto también se debe aprovechar para hacer una biopsia pleural.
La biopsia pleural es una maniobra simple, sencilla, en manos hábiles no es compleja, no es complicada, pero en manos poco hábiles puede haber un aumento o sea, una entrada de aire y hacer un hidroneumotórax. Pero cuando la gente toma todos los cuidados que no se tiene. ¿Qué vamos a tener en la biopsia pleural? Vamos a tener granulomas. No vamos a tener el bacilo de Koch. Probablemente el bacilo de Koch no vamos a encontrar. El examen bacteriológico del líquido no va a encontrar bacilo de Koch. O muy rara vez, si encuentra, va a ser una cosa fortuita y hay que darle un premio especial para el que encontró. Normalmente no se encuentra libre. Se encuentra si otros gérmenes pueden encontrarse, y si se encuentran otros gérmenes, se considera que no es una tuberculosis precisamente, sino otro tipo de patología, o sea, un derrame pleural no tuberculoso probablemente. Entonces, si no hay gérmenes compatibles con otra infección, pensamos que es tuberculoso, debe ser tratado como tal, y el drenaje se hace solamente si el volumen es importante. Si el volumen no es muy importante, se puede dejar porque eso se reabsorbe con el tratamiento específico. Los otros exámenes, por supuesto, hay que hacer una radiografía de tórax, hay que hacer una serie de exámenes, incluso hay que hacer ecografía hoy día, y bajo ecografía se hacen las funciones. O sea, hay varios otros exámenes más. El examen de esputo en estos pacientes es importante. Siempre hay que hacer por si se tenga una tuberculosis pulmonar concomitante. La osteoarticular, ahí decíamos, las lesiones articulares, como ya les describía, que antes son abscesos articulares, abscesos fríos, en el cual la secreción es fluida y blanquecina más bien, y que lleva mucho tiempo sin responder a otros antibióticos. Entonces, buscando allí, a veces se puede encontrar bacilo. No es frecuente, pero sí se hiciera una biopsia de la zona o de la parte ósea, si se puede, se encontraría granulomas también. Y en las vertebrales hablábamos del mal de Pot, sobre todo, que se ve lesiones a nivel osteoarticular, y generalmente buscamos también tuberculosis pulmonar, y no pocas veces encontramos en estos pacientes. Entonces, la tuberculosis pulmonar vertebral es muy importante porque ustedes se imaginan una vértebra, un cuerpo vertebral que está siendo consumido, está siendo destruido, hay un aplastamiento de esa vértebra, y al aplastarse la vértebra, la columna disminuye de longitud, podríamos decir, y el canal neural va siendo más corto, entonces va a una compresión a nivel neurológica, y a veces los pacientes vienen por compresiones neurales más que por el problema ósteo propiamente dicho. En la parte de genitourinario dijimos que la orina es algo que nos va a dar a nosotros el resultado y nos va a decir, bueno, acá hay una infección por tuberculosis y hay que ver cuál órgano. Y decíamos que puede ser renal, hay que ver en riñón. Hoy día, viendo la imagen renal, que no es tan fácil ver, porque ya no es la época de la radiografía del riñón simplemente, sino la ecografía renal, que podemos hacer en varias condiciones. Podemos hacer una tomografía del riñón también para ir viendo detalles en ello. Entonces, para ver a qué nivel hay. Porque ahí puede
Doctor, tu micrófono está apagado en caso de que nos estés diciendo algo. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí, bueno. Ahora Entonces, sí, doctor. bueno, seguimos. Bueno, entonces, dejaron de escucharme en lesiones genitourinario. Muy bien, sí. Ahí está. Vamos a recuperar eso. Ahí está. Entonces, a nivel renal, como dijimos, puede ser parénquima o puede ser en la parte pielica, y entonces hay que determinar eso. Eso vamos a determinar por imágenes, vamos a suponer, pero realmente tendríamos que hacer una biopsia para que tengamos la certeza. No es fácil hacer, es más fácil a veces ver si encontramos el bacilo y si el PCR nos dice sí, hay bacilo y tratar para que luego veamos cómo va evolucionando. Los uréteres pueden ocasionar a veces oclusiones ureterales porque hay pequeños granulomas dentro de la pared de los uréteres y puede hacer una colección aumentada de orina arriba y hacer una hidronefrosis a ese nivel. No es frecuente, pero puede acontecer. A nivel de testículo, y a nivel de testículo no se suele citar mucho, pero ahí en nuestra casuística, por así decir, casi todos los años tenemos algún paciente que hace un problema testicular por tuberculosis, como contexto de su tuberculosis en general. Entonces, sí tenemos que saber que también puede afectar, y normalmente es el epidídimo el que se afecta. Y dos cosas que son fundamentales, las trompas y el útero. Las trompas son frecuentes su afectación y muchas veces no nos percatamos de ello. ¿Y cómo sabemos o cuándo sabemos? Ustedes dieron el año pasado ginecostetricia y vieron en detalle, pero no habrán hablado de tuberculosis, pero sí hablaron de esterilidad. Una de las razones de esterilidad en la mujer suele ser las que son vacilares y hicieron alguna afectación de la trompa, y estas trompas vienen, como hay mucha fibrina dentro de las lesiones tuberculosas, se ocluyen estas trompas y entonces hace que la trompa no sea permeable para recibir al espermatozoide y para que el óvulo también migre desde los ovarios a través de la trompa al útero. Vimos casos hace muchos años en los cuales se hacía lo que se llama la insuflación de las trompas. No es una maniobra cómoda, no es una maniobra agradable de hacer, pero hemos visto. No sé si ahora hacen todavía, creo que hace rato que no se hace más. Si se va a hacer, se hace directamente una cirugía y se hace una dilatación de las trompas o se ve otros métodos para ello. Pero una de las causas de esterilidad que puede ser por las trompas que pueden no estar muy bien permeables. A nivel de útero, el útero a nivel de miometrio, de endometrio, suele a veces acontecer y tuvimos un caso nosotros de una compañera de trabajo hace unos años que hizo una tuberculosis intestinal de útero y de trompas. Para completar hizo también una meningitis tuberculosa, así que hizo todo el contexto completo de la tuberculosis, pero
Felizmente en ese hospital se trabaja muy bien, los médicos son muy dedicados y se ha diagnosticado a tiempo y la señora está viva, está en buenas condiciones, solamente que tuvo que perder su trompo, pero está viva y es útil y sigue siendo útil a la sociedad. La miliar, hablábamos de la miliar que está dentro del pulmón y sin embargo no hablamos como pulmonar sino como extrapulmonar. Y entonces, ¿por qué decimos que es extrapulmonar? Porque está dentro del intersticio alveolar, está en la pared de los alveolos, no es que está dentro del alveolo. Hay vaciloscopía negativa y se confunde con otras patologías. Aumentó mucho la miliar luego de que apareció el SIDA. Entonces, tenemos que conocer esta modalidad, digamos, de TB también. Esta es a veces una radiografía de tórax, nosotros miramos y decimos, no, pero no hay nada acá. Sin embargo, si observamos bien, podemos ver pequeñas lesiones así, pequeñas lesiones que a lo mejor son inaparentes. En una tomografía vamos a encontrar mejores condiciones y va a ser granulomatosa seguramente y probablemente haya sido el origen de donde fue la tuberculosis a los otros órganos. En piel ya habíamos hablado que son lesiones ajamonadas que generalmente se pueden confundir con otro tipo de tumores o de lesiones y que por supuesto se suele confundir frecuentemente con el sarcoma de Kaposi. Y podemos determinar porque puede haber otras lesiones tuberculosas en otros lugares o simplemente por tratamiento que le damos. En ojos, ya dijimos, cuando la conjuntivitis no está curando, hay que pensar que puede ser una tuberculosis conjuntival y que por eso está aconteciendo. En la laringe, eso es no poco frecuente, el diagnóstico y a veces el diagnóstico diferencial es de cáncer de laringe. A veces la gente dice, parece que tiene un cáncer de laringe. Entonces ya la gente va directamente hacia ese lado cuando lo primero que hay que hacer es hacer un poco un hisopado de eso y buscar si hay bacilo de Koch en ese lugar. No pocas veces encontramos. Muchas veces encontramos una laringoscopía, se hace el examen laringoscópico, se hace un frotis y se puede encontrar bacilos en ese lugar. Normalmente suele ser a veces la puerta de entrada del bacilo, comienza por allí para luego ir descendiendo al árbol bronquial y al pulmón. Y la intestinal puede ser intestino directamente, que afecta la mucosa intestinal, y otro de los ganglios intestinales. Pero la de los ganglios intestinales ya van a ser de ganglios sobre todo. Y ahí tenemos los ganglios que normalmente cuando vemos un paciente con adenopatía cervical, tenemos que pensar que puede ser tuberculosis. Antes de pensar que pueda ser un linfoma, que pueda ser una mononucleosis infecciosa, todos tenemos que pensar también que puede ser una tuberculosis. Cuando el ganglio es accesible fácilmente, tomamos el material, llevamos a laboratorio, eso puede tomar material para bacteriología de él, o sea, hacer un corte y hacer una impronta, como le dicen los bacteriólogos, y ver si hay bacilo de Koch, y el anatomopatólogo va a buscar y va a encontrar, normalmente va a encontrar granulomas y puede encontrar cáseum. Cuando hay cáseum, de hecho, eso hace el diagnóstico porque el único microbio, el único germen que hace cáseum es el bacilo de la tuberculosis. A nivel pericárdico también produce derrame pericárdico. Y no pocas veces vemos nosotros el derrame pericárdico tuberculoso. Pero también para el diagnóstico tenemos que hacer la punción del pericardio. Se imagina esto un poquito más complejo, es eso. Porque tenemos que decirle a la paciente o al paciente que vamos a punzar pericardio y normalmente la gente se resiste un poco a que uno le clave en esa parte porque cree que le va a clavar el corazón. Normalmente no llegamos a clavar el corazón. He hecho varias punciones pericárdicas así y tuve suerte de no llegar a hacer un accidente. Estos derrames pericárdicos son bien particulares.
se tratan con antivacilares, a veces mejoran muy bien, pero al cabo de un tiempo vuelven a hacer. Y nos obliga a veces a hacer lo que llama la ventana pericárdica. Entonces, se abre una pequeña cavidad del pericardio, o sea, en el pericardio se abre se le abre una ventana, esa es la palabra, se abre una cavidad, se hace un agujero ahí. Y ese líquido, entonces el líquido pericárdico ya no queda más todo el tiempo, sino va saliendo progresivamente. Entonces, ese es uno de los tratamientos que ya es, digamos, cuando no logramos con otra cosa. Pero hay que saber que eso existe y se puede hacer. Hoy día vemos menos, pero todavía vemos. Hace 2 años atrás todavía vimos una paciente con un probable derrame pericárdico que se negó a la punción y no pudimos diagnosticar acabadamente, pero siendo tratada como una tuberculosis. Y el mesentérico. El mesenterio también puede ser el mesenterio mismo. ¿Tienen idea ustedes de dónde queda el mesenterio, verdad? A ver, ¿quién me dice que es el mesenterio? ¿O no me están escuchando? Sí, doctor. Sí, escuchamos. ¿Qué es el mesenterio? A ver, ¿quién me dice? El mesenterio es una formación de peritoneo que envuelve al intestino. A todos los intestinos. Es como un delantal que cubre los intestinos. Cuando uno abre el abdomen, encuentra el mesenterio que le cubre, está protegiendo los intestinos. Es una lámina fibrosa, leve, mira, el espesor debe ser de 1,5 milímetros, 2, y está también, contiene también ganglios linfáticos y contiene vasos linfáticos. Normalmente la inflamación del abdomen, el mesenterio trata de proteger eso cuando hay una infección. Y el mesenterio puede ser el propio mesenterio que se enferme o los ganglios mesentéricos. Entonces, tenemos todos los órganos que querramos y preguntamos, vamos a encontrar que tiene. No sé si hay algún otro órgano más que olvidé, pero si ustedes se acuerdan, pregúntenme y voy a ver si me acuerdo de alguna otra localización. Pero puse otros ahí. Ahora, si ya están satisfechos con estos, podemos quedarnos en esto y me hacen algunas preguntas sobre lo que es tuberculosis extrapulmonar. Doctor, ¿el tratamiento de la extrapulmonar sería con los mismos fármacos? Sí, el tratamiento de la extrapulmonar se hace exactamente con los mismos fármacos y normalmente se lleva al mismo tiempo, excepto en las articulares y óseas, que se prolonga por 2 meses más a lo mejor. Entonces, en vez de hacer 6 meses, se hace 8 meses o 9 meses. Y en la meningia, sí se hace 1 año. Y en la meningia, porque vamos a hablar justamente cuando que me hagan toda usted la pregunta, vamos a hablar algunas palabras de lo que es la tuberculosis meningia y su diagnóstico, porque eso sí es interesante. Entonces, en toda esta tuberculosis, a 6 meses de tratamiento, igual con 2 meses de ataque y 4 meses de, digamos, fortalecimiento del tratamiento o consolidación del tratamiento, como se le dice. Entonces se hace, excepto en algunas lesiones óseas o cuando las lesiones tardan mucho en negativizarse, o sea, en reducirse. Pero normalmente es 6 meses también de tratamiento. ¿Otra pregunta? Doctor, no sé si ya mencionaste y no te escuché, ¿a qué se debe la capacidad de la tuberculosis de que pueda diseminarse tanto y a tantos órganos distintos? Muy bien. Esa es una pregunta que quería que me hicieran en algún momento. Normalmente, todos creemos, o todos creen, los estudiosos, sobre todo los que nos antecedieron a nosotros en estudiar la tuberculosis, que toda tuberculosis pasó por el pulmón en primer lugar. Que aparte tiene tanta capacidad de difundirse por la parte ganglionar y por la parte vascular, digamos, en general, que puede ir a localizarse en cualquier órgano de la comunidad. Se pensaba que era una diseminación linfática, sobre todo, que en las venas linfáticas se metía y se iba, pero
hoy día ya no se sabe si realmente va por los linfáticos, si va por la parte sanguínea, pero que se difunde fácilmente. Y se localiza, así como ustedes vieron, en todos los órganos posibles se puede localizar. Entonces, eso le hace a él, a este señor Bacilo, que sea alguien que realmente se hace importante. Por eso antes había una especialidad que se llamaba tisiología, que era solo estudio de la tuberculosis. Hoy día no, hoy día tisiología entra dentro de lo que es neumología y listo. Pero se cree que entra por pulmón, en algún momento estuvo en pulmón. Por eso cuando diagnosticamos una lesión así, extrapulmonar, siempre tenemos que ver si el paciente no presenta catarro, si el paciente presenta expectoración, estudiar la expectoración para ver si no hay una concomitancia con tuberculosis pulmonar. Ahora, ayer hablábamos que todos los pacientes con tuberculosis, la característica fundamental era qué signo o síntoma clínico. La fiebre vespertina. La fiebre vespertina, muy bien, algo quedó. Alguien contó eso. Ojalá que los 40 o los 60 estén recordando eso. La fiebre vespertina. Todos estos pacientes van a pensar cuando tiene fiebre vespertina de más de 2 semanas por lo menos. Entonces sí vamos a decir, puede ser una tuberculosis y indagar en él o investigar en él de acuerdo a los medios actuales de diagnóstico que tenemos y que disponemos suficiente. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien alguna pregunta más? No. Entonces vamos a pasar un poco a lo que es tuberculosis meningea de vuelta. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos, del sistema nervioso, hablamos que puede ser un tumor o pues también la meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa es, como su nombre indica, la infección de las láminas meningeas, o de la meninges, y es esta vez por el bacilo de la tuberculosis. Si ustedes dieron el año pasado en patología médica lo que es meningitis, saben que es una enfermedad aguda, grave y de presentación rápida, con los trastornos propios. Y en el examen de semiología ustedes saben bien los signos meningios, le estábamos pidiendo, insistiendo. Creo que la mitad más uno de los estudiantes tuvieron que hacer los signos meningios como se buscaban. Estos pacientes también presentan rigidez de nuca, presentan los otros signos meningios también, pero lo que no presenta es la fiebre alta como presenta un paciente con una meningitis bacteriana común, una bacteriana o una viral. Estos presentan febrícula como todo paciente tuberculoso. Y una de las cosas que llama la atención, que como suele ser muy arrastrado el cuadro, o sea, el cuadro puede llevar un mes o más de un mes, y entonces el paciente tiene alteraciones del estado de conciencia. O sea, un paciente que tiene momentos de buena lucidez y momentos de confusión, pero una confusión que a veces confunde al examinador porque cuenta hechos como si fueran reales. O sea, solamente aquellos que le conocen pueden darse cuenta de que está con ideas totalmente ajenas a la realidad. Entonces, eso es una de las cosas que le caracteriza al paciente con tuberculosis meningea. Por supuesto, cuando desconfiamos con la tuberculosis meningea, porque ya tiene fiebre de mucho tiempo, está comenzando a tener alteraciones de la conciencia y no encontramos otro cuadro, entonces, y tenemos signos meningios, tenemos que hacer una punción lumbar. Y en la punción lumbar tenemos lo que antes decían, se saca el líquido pleural y el líquido cefalorraquídeo, se tiene que sacar por lo menos 10 mililitros y se observa y se ve, dice, el velo de la novia. En realidad es una nubécula. Algunos, los fumadores, dicen es un humo de cigarrillo. Y los que son más racionales o los que son menos románticos dicen, no, es la colección de proteína que está reunida juntas y forman
una imagen blanquecina ahí dentro del líquido cefalorraquídeo. Es algo muy particular que cuando una vez uno vio, ya siempre va a recordar. Entonces, la característica del líquido cefalorraquídeo es que hay proteínas que forman una nubécula dentro del líquido. Cuando uno pone el frasco del líquido cefalorraquídeo en el tubo de ensayo, va a ver la nubécula. Ahora, es rico en proteínas y el líquido consume mucha glucosa y la proteinuria es lo que hace que diagnostiquemos eso. Tampoco vamos a encontrar el bacilo de la tuberculosis. Es muy raro va a ser que encontremos ahí bacilo de la tuberculosis. Simplemente los signos indirectos son los que hacen que nosotros diagnostiquemos una tuberculosis meningea. Si encontramos por casualidad el bacilo, va a ser un hallazgo muy importante, pero normalmente no es frecuente encontrar también el bacilo a nivel meningio. Pero sí nos ayuda a ver el diagnóstico porque no encontramos gérmenes como en los casos de los pacientes con tuberculosis bacteriana. Y la citología es diferente. Encontramos encontramos mononucleares abundantes, no polimorfonucleares. O sea, encontramos monocitos o linfocitos. Monocitos y linfocitos vamos a encontrar en él, pero no vamos a encontrar glóbulos rojos de la defensa, digo, de la defensa inmediata. Entonces, esa es la diferencia. Vamos a tener una celularidad en la cual encontramos mononucleares, no vamos a encontrar polimorfonucleares. Entonces, allí es lo que nos hace el diagnóstico también de la meningia. La tuberculosis meningea, el tratamiento es también con los antibacilares. Cuando el paciente no puede deglutir, lo hacemos a través de una sonda nasogástrica, porque hay drogas que no contamos en forma inyectable. Antes contábamos con la rifamicina, que era inyectable, que podíamos inyectar al paciente. Se cuenta todavía en la Argentina, se puede traer, pero normalmente no se trae, se le da por vía oral toda su medicación y se tiene que adicionar corticosteroides. Le damos prednisona, podemos darle la dosis plena o podemos darle media dosis, o sea, o le damos una dosis plena inicial, que sería 1 miligramo por kilogramo de peso, y luego, al cabo de 2 semanas, reducimos a la mitad y normalmente le llevamos hasta 1 mes. Hay gente que dice con 2 semanas es suficiente, pero normalmente se le trata de llegar a dar 1 mes de corticoides a estos pacientes. ¿Cuál es la razón de los corticoides? Hablábamos de que hay muchas proteínas, que esas proteínas formaban la nubécula. Esa nubécula se adhiere a las paredes de las meninges y al adherirse a las paredes de las meninges puede formar, lo llaman sinequias, adhesión o adherencia de la meninges al que está ahí dentro del canal neural. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué? ¿Me escuchan ustedes? ¿No me están escuchando? Sí, doctor. Sí, te escuchamos. Bueno, ¿qué hay dentro del canal neural? La médula. La médula espinal. Entonces, la médula espinal puede adherirse o puede formar o llamar las sinequias de las meninges o de la meninges al cordón espinal y entonces puede formar alteraciones neurológicas severas posteriormente o importantes posteriormente. Por eso el uso de los corticoides. Entonces, eso sí tienen que saber ustedes y siempre. Eso es un conocimiento obligado de los estudiantes de medicina que hacen clínica médica. Entonces, ¿cuál de los órganos cuando es tratado contra la tuberculosis necesita de corticoides? La meningitis tuberculosa. Esa es una pregunta obligada para ustedes y una respuesta que tiene que salir en punta de la lengua siempre. Entonces, eso es lo que quiero que quede bien claro para ustedes. Un tratamiento igual que cualquier otra tuberculosis, pero con corticoides en el primer mes de tratamiento. Y un tratamiento por 1 año seguido.
Estos pacientes que hacen un buen tratamiento normal y a tiempo, normalmente no quedan con secuelas. Aquello dice, sí, tuvo meningitis, por eso le pasó, es que diagnosticaron tarde la meningitis, por eso no le trataron a tiempo y en forma. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, doctor. ¿Qué te escuchamos ahí? Sí. ¿Alguna pregunta con respecto a meningitis tuberculosa? ¿Cuál sería la vía de diseminación más común a la meninge, doctor? ¿Desde el pulmón o desde otros A sitios? nivel de pulmón a través de ganglio, o sea, de venas linfáticas o de la zona vascular. La diseminación debe ser vascular. No hay un estudio detallado de todo esto, porque como ustedes ven, en tuberculosis no hay demasiados estudios que cuesten demasiado, porque no hay una subvención muy grande para hacer esos estudios. Pero se cree que son a nivel de ganglio, o sea, de vena linfática. Y es de diseminación linfática que llegó hasta la meninges. Ustedes ven que le encanta la pleura, las meninges, las serosas en general, son muy queridas por la tuberculosis. Bueno, en realidad es querido todo el cuerpo, pero esos son lugares donde otros gérmenes que no anidan mucho, y sin embargo el germen de la tuberculosis sí se va a quedar por allí. ¿Otra pregunta? Creo que no hay más dudas, ¿qué, doctor? Ya. Entonces vamos a ir a la otra clase. Entonces. Vamos a ver. Tuberculosis y SIDA. No. Bueno. ¿Cómo se nos queda esto? A ver. Un ratito. Ahí. Ahora sí. Eso me falta algo. Aquí me falta tuberculosis y SIDA que tenía. Bueno, de todos modos, SIDA van a ustedes tener con el doctor Rodríguez, así que vamos a ir a multiresistente. Bueno, hablábamos del tratamiento de la tuberculosis y el tratamiento de la tuberculosis dijimos cómo se hacía. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Dijimos que hacíamos en dos fases. Una fase de ataque con las 4 drogas que son la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y la etambutol. Y la segunda fase con rifampicina y piracinamida. Perdón, rifampicina y isoniazida. Entonces, todo ese tiempo le tratamos. Si el paciente está bien tratado, vamos a tener un resultado muy favorable y muy interesante. Pero, como nuestros pacientes no todos tienen tratamiento y no confianza, se vino a encontrar que hay resistencia de la tuberculosis o del bacilo de la tuberculosis a estos medicamentos que usamos. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a ver? Comenzó a verse que cada vez había más resistentes y la resistencia puede ser primaria o secundaria, se llama. La primaria es aquella que el bacilo ya es resistente de por sí. El bacilo ya se viene resistente porque ya estaba resistente dentro de un organismo así. Y secundaria es aquel paciente que no tomó bien su medicación, se hizo resistente dentro
y ya después puede transferir el paciente, el bacilo, a otro que ya va a ser resistente. Entonces, es una resistencia secundaria, pero que ya después puede ser transmitida a otros pacientes más, y eso hace que tengamos la tuberculosis llamada multiresistente. Entonces, ¿qué tendríamos que saber nosotros de esta pequeña clase? Esta va a ser una clase breve. Primero, ejecución de moda, MDR y XDR. MDR significa multidrogoresistencia, o sea, tuberculosis con drogas resistentes, que son más de 2 drogas, una droga de primera línea y una de segunda, y una extremadamente droga resistente cuando es a más de una droga de primera línea resistente. Estos son términos que son epidemiológicos, para especialistas sobre todo, interesantes de ver, porque en realidad hoy día ya hay especialistas para el tratamiento de estos cuadros. Pero lo que nosotros sí tenemos que saber es que eso existe y cuáles son las razones por las que existieron y qué tendríamos que hacer para que no exista. ¿Cuáles son los motivos que llevan a ello? Esto es lo que yo quiero que sepamos. La importancia de no llegar a ellos y qué drogas utilizar, ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor. Ahora ya, bueno. Entonces, decíamos que el médico tiene que tener un cierto aspecto y demostrar un interés en el paciente para que pueda este paciente también ganarse la confianza y hacer las cosas como corresponde. Entonces, el paciente tiene que conocer bien a su paciente, conocer el contexto de su paciente, porque entonces va a saber si ese paciente merece confianza o no. Porque vamos a suponer que sea un paciente un poco fanfarrón y uno le da su tratamiento, pero no va a desarrollar. Entonces, si no se ganó la confianza del paciente, no le conoció al paciente como corresponde, entonces el paciente tampoco va a seguir las indicaciones que él le da. Luego viene el control inadecuado. Vamos a suponer, dice, bueno, usted va a llevar su medicamento, como usted se va lejos, bueno, cuando se le acabe su medicamento a retirar de vuelta. Ese es un control inadecuado. El médico tiene que controlar a ese paciente, si toma, si cómo toma, si le hizo bien, le hizo mal, toda esa parte tiene que saber. En realidad, esto es mucho trabajo de un trabajador comunitario de salud. No hace falta que sea el médico, pero en este país no contamos con trabajadores comunitarios de salud nosotros. Los trabajadores sociales, lo que le llaman los licenciados en trabajo social, son tan pocos que no van a alcanzar y aparte no están preparados para todo este trabajo. Tienen que ser bien especializados. La otra cosa es la dosis incorrecta. Si uno le da una dosis incorrecta al paciente, entonces el paciente tampoco va a mejorar. Vamos a suponer que recibe un paciente de 30 kilos, adulto de 30 kilos, que pueden acontecer, y le da para 30 kilos. Pero el paciente, al cabo de 2 semanas, ya subió a 35, a 40, la siguiente vez y sigue dándole la misma dosis que le dio inicialmente.
Y luego el déficit inmunológico del paciente. Él tiene que saber el déficit inmunológico del paciente para que pueda saber cómo desarrollar y qué darle para que pueda mejorar las condiciones. Si un paciente inmunocomprometido o si un paciente anémico nomás, un paciente con trastornos nutricionales nada más, no va a tener la misma posibilidad de desarrollar un tratamiento adecuado y una defensa adecuada para su organismo. Híjole. Ya. ¿Cuándo va a depender del paciente? Cuando hay una mala comprensión de lo que se le da. En castellano, los medicamentos, todos los medicamentos puede tomar juntos, no hay ningún problema, al contrario, es mejor que tome todo junto. Y después viene. Antes que nada le iba a contar que la rifampicina le va a manchar un poco la ropa cuando orine por él. El paciente no entendió la mitad de lo que se le dijo. Él habla solo en guaraní y lo que le dijo en castellano no comprendió demasiado. La otra cosa es la no aceptación de la enfermedad. La mayoría de los pacientes se le dice, usted tiene una tuberculosis y se siente como que se acabó el mundo para él porque cree que no se va a curar nunca. Entonces, tratar de que él acepte la enfermedad como una cosa natural, tratar de no darle una opinión así muy violenta, sino que ir con suavidad, decirle que tiene una infección en el pulmón, una infección que es bien tratable, los medicamentos le van a dar todo acá, te va a venir para controles periódicos. Y luego, si insiste mucho, decirle, sí, es una tuberculosis, pero está bien controlada, no es gran cosa. Porque a veces dicen, mire señor, usted tiene una tuberculosis y tiene que tratarse así, 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 porque si no, no. Probablemente no va a aceptarla. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, menos mal. La otra cosa es la conducta errática. ¿Quiénes tienen conducta errática? La gente que tiene una condición social totalmente especial. Ustedes ven la gente que anda por la calle, la gente que no tiene un paradero fijo. Muchos de los que vemos en la zona del microcentro, gente que se queda a dormir ahí en la calle, uno le dice, pero ¿dónde está tu familia? No, mi familia lo es de lejos, no quiere saber nada de mí. Son de conductas erráticas. Esa conducta errática hay que saber también para poder tratar de ver cómo hacer para que puedan continuar con su tratamiento. Y las fallas en la educación. Las fallas en la educación en general, no solamente la educación escolar formal, sino la no formal llamada. No formal es lo que se aprende en la casa, en la calle, en la iglesia, en los lugares de reunión. Esa es la educación no formal, cómo comportarse en sociedad, todo eso es educación no formal, pero también educación. Pero la falla en educación también hace que la multiresistencia pueda acontecer. Y del germen, lo que decíamos, una resistencia primaria, que el germen ya era originalmente resistente a la droga que uno recibió, y la otra que sea una resistencia secundaria que por la dosis mal dada o por la discontinuidad tal vez en tratamiento haya hecho resistencia a este germen. Y de las drogas depende la mala dosificación, que puede ser una dosificación inadecuada, no alcanza la cantidad necesaria, una utilización incorrecta, o sea, se usa en otras cosas antes que. Antes la rifampicina se usaba mucho en la gonorrea, hoy día está prohibido usar en eso. Entonces eso era algo que también podría crear resistencia porque el paciente ya recibió antes y ya tiene cierta sensibilidad a ese tipo de drogas. Y la suspensión a destiempo también. El paciente que suspende antes del tiempo respondible se siente bien, o algunos médicos le dicen, a lo mejor no era la tuberculosis, se va a suspender nomás, y suspende. Entonces, esta por culpa de las drogas. ¿Cuáles son las consecuencias de una tuberculosis multiresistente? Primero, la cronificación. Volvemos a ver como una de las enfermedades no curables
del siglo antepasado, que decían enfermedades no curables, era la tuberculosis. Bueno, hoy día que es curable, nosotros no podemos permitir que sea una enfermedad cronificada de vuelta, una cronificación de la enfermedad. Y la transmisión de bacilos resistentes, porque la persona que está ya con una multiresistencia tuberculosa va a transmitir al resto los bacilos resistentes y el alto costo del tratamiento. En primer lugar, el retratamiento, no vamos a hablar de cómo se hace, pero de con qué se hace, pero sí cómo se hace. Debe hospitalizarse por lo menos hasta que negativice 2 cultivos el paciente. Los cultivos tardan mucho y normalmente se calcula que va a estar 2 años internado en un lugar el paciente. Son los primeros casos que se hicieron. Se había planeado un edificio para hacer ahí en el patio del Sanatorio Juan Magüen, llamado Inerán ahora, de las enfermedades respiratorias, un pabellón para los enfermos y otro pabellón para los familiares que vengan cuando vienen a visitarlo, para que vayan a vivir allí el tiempo que vienen, sobre todo si vienen de lejos. No progresó mucho esa historia, se edificó, pero al final no se usó en lo que tenía que usarse, como muchas de las cosas que hacemos. Entonces, internar a un paciente por 2 años cuesta mucho, desde el punto de vista económico estatal y desde el punto de vista económico familiar y también social, porque socialmente el hombre va a estar aislado, o la persona va a estar aislada, y no solo eso, sino que va a estar olvidada de su familia en cierta forma, porque viven lejos. Se prepararon los lugares donde tenía que ir a quedarse, pero no iba a ser lo mismo. Y se tenía que dar también apoyo alimentario a la familia que quedaba sin su miembro de familia, que podía ser el jefe de familia. Y las drogas se preparaban para cada año de acuerdo al presupuesto que se organizaba y se tenía que organizarse. Los pacientes de este año que se tomaban como multiresistentes tenían que prepararse las drogas, que costaban alrededor de $5,000 por mes de tratamiento, que en 12 meses de tratamiento son $60,000 y en 2 años son $120,000, que de un tratamiento de un paciente no era mucho, pero si tenemos 10 pacientes ya eso era una suma bastante alta solo en drogas. Y aparte todo lo que consistía en lo que era gastos de local, de profesionales, de todo eso. Entonces, se busca no llegar a esto. En el país hemos llegado a tener hasta 8 o 10 pacientes multiresistentes así diagnosticados, que bastante le costó al servicio para mantener. Hoy día no sé, no estoy conectado a eso, así que no sé cómo están. Con esta pandemia no sé qué habrá acontecido con él. De todas formas, las medidas para evitar son primero ganarse la confianza del paciente, darle al paciente un trato preferencial, supervisar que esté tomando. Si bien un personal de salud no puede ir, por lo menos un familiar que sea responsable, que esté controlando que reciba ese tratamiento correctamente. La educación y el compromiso del paciente, tratar de educarlo bien, que él va a curarse y va a ser una persona útil a la sociedad de vuelta, que no es porque tiene una tuberculosis que ya está condenado a eso, y tomar el compromiso de él, de que él pueda asumir y hacer eso. Que los controles, así como decíamos ayer, sean periódicos, que él venga cada mes al control junto a su médico, que el médico en ese día se ocupe de escucharle y de verlo al paciente, tendría que tener suficiente tiempo para eso también, y una provisión regular de las drogas. Esta provisión regular de las drogas yo creo que en nuestro país es bastante regular, toda vez que la gestión de los encargados se hagan, pero el país sí tuvo la regularidad de adquirir las drogas, como le decía a ustedes, desde 1992. Esto es bastante regular y me consta porque sigo conociendo gente que son encargadas de esto. Entonces, la provisión regular de drogas es algo que está asegurada, y a raíz de eso los otros ítems son los que tenemos que nosotros tener muy en cuenta. La supervisión cuando le damos, la educación y el compromiso del paciente y el control médico periódico tenemos que estimular que haga. Entonces estas son las dos
vocabularios que están de moda dentro de ello, el MDR, que es multidrogoresistencia, y el extremadamente multidrogoresistencia, que son los dos términos que comenzaron con ello, y que son los manejados por la gente especializada en tratamiento para esto. En el país tenemos 3 personas que se ocupan de eso y hacen exclusivamente ese trabajo, ese tratamiento constantemente, y hacen su información, su informe correspondiente y sus reuniones cada tanto tiempo para comunicar en qué fases está y para que seleccionar los pacientes que realmente lleguen a esto. ¿Cómo sabemos que es multidrogoresistente? Cuando hacemos los cultivos, y en los cultivos se hacen la sensibilidad a las drogas. Se habla de multidrogoresistente cuando es resistente, por ejemplo, a rifampicina y a alguna otra droga más, que puede ser la piracinamida o la tambutol, perdón, puede ser la canamicina o alguno más. Y cuando es extremadamente resistente es cuando es a la isoniazida y rifampicina simultáneo, a la isoniazida y etambutol, o a la isoniazida y la streptomicina. Pues. Son drogas de primera línea. Entonces es más complicado. Y es toda una especialidad en este momento dentro de la tisiología, no solo de la neumología, sino de la tisiología, el tratamiento de la multidrogoresistente. No hay muchos en otros países, acá tampoco. Y entonces lo que tenemos que tratar es de evitar esto, porque realmente es un problema serio. ¿Cuáles eran las drogas que se recomendaban? Las quinolonas, cuando comenzaron las quinolonas a ver. Hoy día no son las quinolonas las únicas que están. Y cuando inicialmente se decía, no importa que la isoniazida sea resistente, igual hay que seguir usando. Hoy día ya no. Hoy día hay otras drogas y entonces se van usando las nuevas drogas que van apareciendo y que se van elaborando específicamente para estos casos. Entonces, teníamos que saber lo que era multidrogoresistencia y extremadamente drogoresistente, cuáles son los motivos que llevan a ello, que pueden ser del médico, del paciente, del germen o de las drogas. Entonces, esos son los que tenemos que cuidar en todo esto. Y la importancia de no llegar a ello y tratar de que eso no sea... Que ese sea el objetivo cuando comenzamos tratamiento en todos estos pacientes bacilares. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Doctor, ¿y cómo se llega a tratar a categorizar a los pacientes que son a categorizar? Una vez que se tenga la resistencia a uno de los gérmenes, a una de las drogas, sea la rifampicina o la isoniazida o alguna otra, se envía el reporte al Centro Nacional de Control de Tuberculosis. Entonces ellos ven la forma de tratar ese paciente, de integrarlo al paciente en el sistema de tratamiento que van a llevar, que generalmente es de entrar dentro de un año en el esquema de tratamiento. Ellos planifican eso y al planificar eso ellos van a citarle al paciente para una determinada fecha. Ni siquiera uno puede decir a partir de ahora quiero que el paciente sea tratado por ustedes. Ellos deciden eso. El programa decide eso. Entonces, es una situación bastante compleja, por así decir, pero tiene que ser así porque es la forma como todos se manejan, por así decir. Estoy queriendo abrir la... Ahí está. Vamos a ver si logramos abrir esta. Quería hablar de esto antes, pero no lograba abrir. Así que ahora, ¿me están escuchando? Sí, doctor, pero Sí, bueno. no estamos en tu pantalla, creo.
¿Ven la pantalla? Eso no, doctor. No ven la pantalla. Bueno, entonces voy a ver si puedo lograr que veamos esto. A ver. No. Ahí está. Ahora No se ve la pantalla, doctor. tampoco se ve. No. Eso no sé qué hice. Ahora sí, doctor. ¿Ahora sí? Ah, bueno, gracias. Bueno, ya vamos a entendernos. Bueno, quería hablarle de esto porque en 1982, aproximadamente, en 1982 comenzaron a haber casos raros de una enfermedad que se veía en los países desarrollados, en la cual fallecían personas jóvenes de lo que era una enfermedad que no se sabía y que le marcaba el sarcoma de Kaposi sobre todo. Años después, en el 96 ya, se descubre el virus que le llaman virus del VIH o del HIV, virus de la inmunodeficiencia humana, y se comienza a estudiar y a ver varias cosas que fueron apareciendo. Cuando se determina el germen se dice, bueno, los pacientes portadores de VIH, infectados con VIH, no son enfermos, pero son portadores que van a desarrollar la enfermedad en cualquier momento y que no van a pasar de 10 años para morirse todos. Eso era la idea. Posteriormente, se fue viendo que portadores de VIH no eran enfermos. Sin embargo, cuando ya tenía una enfermedad concomitante a ella, se determinaba lo que era el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y entonces comenzó a verse demasiado novedades en los enfermos, y novedades no cómodas sobre todo. Y en ese tiempo se hablaba de población de riesgo, y la población de riesgo eran los jóvenes drogadictos o los jóvenes homosexuales, pero hoy día se acabó eso, ya no hay población de riesgo. Todos estamos en riesgo con respecto al SIDA. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manipulamos un enfermo, o sea, cuando tocamos a un enfermo en la urgencia y está sangrando por un herido, no sabemos si no está contaminado con el VIH, si no nos vamos a contagiar con él. Entonces los cuidados tenemos que tener todos y tenemos que tener todos los cuidados máximos. Cuando comenzó todo esto todavía habían países que usaban, por ejemplo, materiales no descartables, como jeringas no desechables. Ustedes ya no saben lo que es eso. Y yo ya no tengo más mi jeringa no desechable para mostrarle a ustedes cómo era. Bueno, y eran jeringas que servían y se reutilizaban. Hoy día no se usa ya eso. Se usaban sondas, por ejemplo, que se lavaban, se esterilizaban, se reutilizaban. Hoy día ya no. Las sondas de drenaje pleural, por ejemplo, eran sondas que se preparaban en la enfermería, se esterilizaban y se usaban. Todo eso fue desechándose porque entonces
ya se podía cuidar para evitar el contagio. Esto vino también a modificar, y entre las enfermedades que venían a marcar esto como marcador y que lo convertía en SIDA al paciente portador de VIH, era la tuberculosis. Entonces, de ahí la importancia de que sepamos algo de tuberculosis y SIDA nosotros, porque vemos frecuentemente. Entonces, fueron cambiando. Seguramente cuando ustedes den la clase, pues van a dar la clase de SIDA con el doctor Derli, que es nuestro encargado del programa, que maneja muy bien todo esto y está muy actualizado. Es una de las enfermedades que vino a revolucionar mucho lo que es el conocimiento médico, porque antes los congresos hacíamos cada 2 años, cada 5 años, en SIDA hacen cada 6 meses las actualizaciones porque hay demasiadas novedades. Pero lo que nos interesa a nosotros es que se estudió y se encontró que el riesgo de infección para los pacientes tuberculosos en los pacientes que no eran VIH positivo era de 1 al 10%. O sea, de 40 que son ustedes, podría llegar, si fuera 10, 4 a desarrollar una enfermedad de tuberculosis. Sin embargo, o a lo mejor ninguno, porque si es 1% nada más, porque ustedes están en buen estado, no va a llegar nadie a hacerlo. Pero si fueran VIH positivo, la mitad de las personas van a desarrollar tuberculosis. Entonces, eso es lo que vino a hacer que nos interese y nos preocupemos de lo que es la tuberculosis cuando la era del SIDA, por así decirlo. ¿Qué pasa? En el 96 habían 23 millones de infectados, que en 2005 ya se calculaba que había 40 millones. Hoy día no hay un dato bien específico de eso. Creen que está por los 40 millones nada más. O sea que en el 2005 probablemente exageraron la cuestión. En 2020 calculan que estamos más o menos así. Pero lo que sí dicen que para el 2022 van a haber 100.000 muertos más por SIDA por todo lo que va aconteciendo. De todas maneras, muchos de aquellos pacientes que fueron jóvenes cuando comenzaron ahora están siendo mayores y de hecho van a estar en eso. Pero, como decía, lo que a nosotros nos preocupa es que la tuberculosis también viene a ser afectada con ella y que va cambiando. En aquel entonces ya se había estudiado que los lugares más afectados por el SIDA eran África subsahariana, Asia, sobre todo Asia Menor, y América y el Caribe, que era el porcentaje más bajo, si se quiere. ¿Por qué en África subsahariana? Porque la promiscuidad sexual es muy grande en toda esa zona, y en Asia también. Es más, en Asia lo llamaban los turismos sexuales que hacían la gente rica de los países desarrollados, mal llamados el primer mundo, y ellos llevaron el SIDA, y luego, por supuesto, se propagó entre la gente que no tuvo cuidado. Esto se mantiene más o menos así. Y dentro de América Latina, Brasil es el que prácticamente encabeza la lista en cuanto a infectados se tiene. Son datos. Ahora, ¿en cuáles pacientes vamos a desconfiar nosotros que puedan tener, sean adultos o adolescentes, que puedan tener una infección VIH positivo? Y tenemos que investigar en aquellas personas que pierden peso, más del 10% de su peso corporal, en diarrea que tiene más de un mes o fiebre de más de un mes. Pues la fiebre del paciente con SIDA no es parecida a la de la tuberculosis, pero puede aparecer que sea como la tuberculosis, porque puede haber una tuberculosis con ella. Y los signos menores, se habla de tos persistente, de dermatitis pruriginosa generalizada, herpes zóster, sobre todo herpes zóster en lugares no habituales. El herpes zóster, cuando hablamos, siempre pensamos en los nervios intercostales, pero nosotros llegamos a ver del trigémino, llegamos a ver de nervios que estaban en la zona temporal y nervios totalmente de otras zonas del cuerpo, por así decirlo. Entonces, en trayectos nerviosos, en trayectos de fibras nerviosas, estaban en otros lugares del cuerpo. La candidiasis bucofaríngea, que en los niños era habitual, en los adultos no era frecuente, pero hoy día cuando vemos un adulto, una candidiasis bucofaríngea,
tenemos que pensar enseguida y no tardar en hacer un examen para ver si es portador de VIH. Y casi siempre lo va a ser. Bueno, infección por herpes simples también diseminados y progresivos. Antes decía, ¿tiene boquera el señor? No, tiene un herpes simple, hay que investigar también. Y la linfadenopatía generalizada, que es lo que se pone mucho en las películas, también existe, pero es uno de los signos menores. ¿Qué nos dice la OMS para pensar en SIDA sobre todo? En niños es crecimiento torpe o detenido, en adultos pérdida de peso, la diarrea crónica como siempre, la fiebre prolongada también. Esos son los mismos que la OMS dice. Y luego los signos menores como ya están acá. Seguimos con eso. ¿De qué depende todo esto? Del estado inmunológico. O sea, ¿en quiénes vamos a ver la tuberculosis? En aquellos pacientes en que ahora ya sabemos que tienen un compromiso inmunológico importante. Y hay un marcador que nos da eso. ¿Saben ustedes cuál es? El CD4. Los linfocitos CD4, exactamente. Cuando nosotros ponemos el linfocito CD4 por debajo de 100, ya nos asusta luego, porque tiene que estar alrededor de 400 por lo menos. Bueno. Pero si está bajo los linfocitos, es un marcador inmunológico muy importante en el cual el SIDA se enseñorea. Y ¿cómo hace que se presente la tuberculosis? Al disminuir los CD4, hay formas no habituales de la tuberculosis. Y vemos tuberculosis digestiva, tuberculosis renal, peritoneal y genital sobre todo. En pacientes en los cuales hay diarrea crónica, no pocas veces hemos hecho en el examen coprológico búsqueda del bacilo de la tuberculosis, bacilo del consistente, y encontramos muchas veces positivo la baciloscopía. Entonces, en pacientes con diarrea crónica y que desconfiamos que puede ser, hay que pedir siempre un examen coprológico buscando bacilo de la tuberculosis. Por supuesto, habíamos hablado del sedimento urinario, también hay que pedir, y en genitales ver si es que hay alguna lesión compatible con ellos. Ello es lo que son los más habituales, digamos, de estos pacientes portadores de VIH que hacen tuberculosis. O sea, es habitual para ellos y no habitual para el resto de la gente probablemente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en ello? La clínica es fundamental, como siempre. La fiebre vespertina, la pérdida de peso. La baciloscopía es importante y hay que hacer, sin embargo, pocas veces tenemos positiva en ellos. Pocas veces tenemos positiva. Y en la radiografía de tórax, cuando es incipiente, sobre todo puede haber radiografía pulmonar normal, inclusive, o no vemos lesiones. O a veces encontramos cavidades. Ahora, cuando el paciente está avanzado, que realmente tenemos lesiones infiltrativas, a veces no hay cavidades o hay pequeñas cavidades múltiples por todo el pulmón y a menudo es negativa cuando su CD4 son muy bajos. Cuando CD4 son más o menos importantes o están en buenas condiciones, el comportamiento del bacilo es igual que en un paciente no VIH positivo. Entonces, cuando ya es un VIH con lesiones bastante importantes en otros órganos y con los CD4 muy bajos, podemos encontrar una tuberculosis bastante particular en él, muy desarrollada, muy avanzada y con poca respuesta al tratamiento. Esa es una de las cosas que tenemos que saber de lo que es. ¿Qué trajo el SIDA para nosotros los que hacemos neumología? Un sobrediagnóstico de tuberculosis para los neumólogos sobre todo, con esputo negativo. No, seguro que esto es una tuberculosis y vamos a tratarle como tal. Eso decimos los especialistas en neumología y fisiología. Y los no especialistas hacen un subdiagnóstico y dicen, no, hace cualquier otra cosa, no va a ser. Esto neumólogos siempre ven tuberculosis por todos lados. Entonces hay un subdiagnóstico. Entonces, por un lado hay un sobrediagnóstico para nosotros y por otro lado hay un subdiagnóstico para el resto de los profesionales de la salud. Hay una supervisión inadecuada de la quimioterapia antituberculosa. Hoy día ya no, pero antes le teníamos miedo al paciente portador de VIH.
era un poco tratado así como los pacientes que ahora comenzaron a tener el COVID. No te acerques desde lejos, no respires por él, cuando ves no respires, no toques lo que él tocó. Todo eso era con los pacientes sidosos cuando comenzaron, los pacientes portadores de VIH. Entonces, le dábamos la quimioterapia y no controlaban, por ejemplo. Entonces, había esa falla también fue y que llevó a una multiresistencia en muchos casos. Tasas de abandono altas, porque estos también son ciudadanos erráticos, muchos de ellos. Muchos de ellos son bohemios y bueno, no tienen mucho apego, es más, dicen, no, de algo hay que morir, ese es un término muy de cierta gente. Entonces, abandona el tratamiento cuando se siente un poco mejor. Y tasas altas de recurrencia de la tuberculosis. O sea, cuando están bien, al cabo de 2 meses o 3 meses, suspende el tratamiento y vuelve a infectarse posteriormente. Entonces, es más frecuente, más fácil que haga una resistencia después y aumento de resistencia a los fármacos. Estas son las consecuencias que nos trajo el SIDA con los pacientes tuberculosos. Y aparte aumentó el número de casos, sobre todo entre gente que habitualmente no era apacible de estar con tuberculosis. ¿Cómo el tratamiento de un paciente con SIDA? Exactamente el mismo, no hay diferencia. Si el paciente está en buen estado inmunológico, si sus CD4 son buenos, a los 6 meses también podemos ya suspender porque seguramente ya va a estar en buenas condiciones. Ahora, los pacientes con CD4 más bajo probablemente van a requerir mayor tiempo, por eso dice de acuerdo a la evolución que el paciente vaya teniendo. Entonces le damos por más tiempo de tratamiento, podemos prolongar hasta 1 año inclusive, o hacer la fase de continuación, la fase de isoniazida rifampicina, darle por más tiempo. Cuando comenzó todo esto, nuestros profesores decían, no, esta gente que da la isoniazida de por vida ya, total, no van a vivir mucho tiempo. Miren, en los pronósticos que hacían nuestros profesores. Suerte que los profesores de ustedes ya no son tan así, son un poquitito más cautos, pero también estamos varios estamos. Y preconizamos la cautela del uso de la streptomicina. ¿Por qué? Porque las jeringas podían utilizarse en otras cosas, nada más que por eso está hecho acá. Esto ya es histórico para ustedes y para todos, porque si usan la streptomicina van a ser jeringas descartables y no necesita de eso. Pero era la época todavía en que se conseguía la jeringa difícilmente, estaba controlada, era una receta controlada en algunos lugares, y por ello nada más dice esto así. Bueno, espero no les haya cansado con tuberculosis. Yo a veces me entusiasmo de más porque trabajé tanto ya con esto y he visto tantos casos y todavía seguimos viendo, porque los compañeros que estuvieron conmigo el jueves, ayer, en mi paciente vimos 2 pacientes con tuberculosis ya. Entonces tenemos un 20% de casos de tuberculosis solo en la sala de clínica médica. O sea, seguimos viendo y tenemos que conocer. Y cuanto más conozcamos, menos multiresistencia vamos a tener y disponemos de medios para tratarlo y para eso. Y cuando sepamos de un tuberculoso, tratemos de ayudarle, de alentarle que tiene que completar su tratamiento, porque eso es lo mejor que podemos hacer. La erradicación de la tuberculosis no depende solamente de los médicos, depende de toda la sociedad, depende de todas las personas que deseen un mejor porvenir a este mundo. Así que todos juntos vamos a tratar de erradicar la tuberculosis del tercer milenio. ¿Alguna pregunta? ¿Están todavía ahí o ya se fueron todos? Voy a fijarme un poco. Estamos todavía. Están todavía. Bueno, qué suerte. Mira, yo en mi pantalla no veo más la cantidad de presidentes, por eso que entonces no puedo saber si están todos. Pero voy a mirar un poco, a ver si acá ya les veo. Bueno, está bien. Y bueno, de mi parte, muchas gracias. Seguramente vamos a tener otras clases más todavía y en la práctica vamos a vernos. Así que aprovechen, estudien mucho, tengan feliz fin de semana y cuídense. Cuidémonos todos juntos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.
Gracias, doctor. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao.